en ese momento, ¿cómo lo llevas psicológicamente? El estar arruinado, el tener que pagar el sueldo a otra persona porque esa persona está viviendo de ti. ¿Cómo se lleva todo eso de manera muy mal, psicológica? tío, muy mal. O sea, no te digo que yo estaba en depresión porque te mentiría, pero psicológicamente muy mal, porque yo vivía con mi chica en un apartamento de un estudio de 40 metros cuadrados. Imagínate, sin un ingreso, no entraban pedidos por la web, porque yo lo hacía todo en tienda física, los empleados, de tener una capacidad económica muy buena a no tener nada. O sea, casi ni para ir a hacer la compra. Qué locura, tío. O sea, de verdad que fue de facturar todos los días bastante dinero y tener una capacidad económica muy buena, a cuando nos dejaron abrir el COVID debía 80.000 euros. Vale, ¿qué se te pasa por la mente para resurgir? ¿Te pones a ganar dinero de otra forma? ¿Qué haces? Pues estaba, tío, con mucho miedo. O sea, yo el día que me dejaron abrir ya la tienda otra vez después del COVID, ya dije, mira, yo tengo que cerrar, sí o sí, me vuelvo a mi tienda de Getafe, despido a todo el mundo y vuelvo a empezar. Y es lo que hice, o sea, cerré la tienda, le pagué al dueño los alquileres, a los proveedores, lo que pude, pero pedí un préstamo ICO, me endeudé y dije, mira, vuelvo a Getafe, desde cero otra vez, ¿sabes? Vuelvo a Getafe, me pongo yo detrás del mostrador otra vez y otra vez, tío. ¿Y qué pasa? Que yo estaba ya desesperado porque encima yo estaba trabajando, pero no, a lo mejor me tiré sin cobrar un año después del COVID. ¿Por qué? Porque no daba. Todos los meses. Todos los meses, alquileres, autónomos, hacienda, comprar ropa, ¿sabes? O sea, todo, pero no generas dinero. Lo suficiente como para pagarte un sueldo, porque la gente viene de un COVID, está la cosa muy jodida y lo primero que tiene la gente en comprarse es pues, comida, cosas de salud y no ropa, que son lujos. Totalmente. Y ya te digo, y estaba muy jodido, me tiré otro año ahí en la tienda yo solo, pero muy mal, tío. O sea, muy mal, psicológicamente, tú imagínate, debes 80.000 euros, un préstamo ICO, a algún proveedor que otro, y estás acojonado porque no sabes qué va a pasar. Y claro, tú has confiado en tu sueño y dices, ¿ahora qué hago? Lo que me flipa es que confías a morir. Sí, tío, sí es verdad que soy una persona con una mente muy positiva, no me rindo por nada, verdad que casi me rindo, o sea, a puntito estuve de decir, mira, cierro todo, vuelvo a mi trabajo, no me preocupo de nada, de lunes a viernes, 8 horas y ya está, pero yo no soy así, tío. No, o sea, soy un loco, lo digo siempre. Y más cuando te habías embarcado. Claro, yo dije, mira, debo 80.000 euros al banco, me ha ido de puta madre el primer año, lo he reventado. ¿Qué se puede hacer? Tenía las dudas de que iba a levantarme otra vez, pero dije, vamos a hacer lo posible, tío. Y ahí es cuando ya empieza la transición de que me escribe una persona de Valencia, un chaval, y me dice, oye, ayúdame a hacer la marca de ropa. Y yo digo, pues bueno, pues yo te ayudo. Pero sí, esto sin nada, o sea, sin pensar en negocio, ni en pensar nada. Por ayudarle. Por ayudarle, claro, porque yo sabía cómo se hace todo. Oye, ayúdame, Cristian, que te he visto, porfa, tal. Y decido ayudarle, tío. Y a partir de ahí empieza tu cabeza a decir, ¿por qué no ayuda más Claro, gente? no, y a partir de ahí justo se mezcló en que yo empecé a hablar en las redes sociales, yo tenía pánico, ahora ya no me callo, pero yo tenía pánico en las redes sociales, que pensarán de mí. Yo también, yo no sabía nada. No, es lo de todo el mundo, los miedos de qué pensarán, si lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal. Y ya te digo, coincidió con que hablaba en las redes sociales y me vio el chaval este, le hice la marca de ropa, me vino otro, hazme la marca de ropa, y yo digo, pues joder, pues vale, yo te la hago. Me vino otro, o sea, ya te digo, yo empecé esto el año pasado, no, el anterior, en marzo. Yo hice marzo, abril y mayo, y junio, en 4 meses, hice como 4 o 5 marcas yo solo, sin equipo y sin nada, ¿vale? Y yo dije, hostia, esto tiene filón, tío, ¿sabes? Tiene filón. Y le dije a mi amigo de toda la vida, le dije, oye, tío, deja tu curro, vente conmigo, tío, que vamos a apostar por esto y yo creo que va a funcionar. Hostia. Y mi amigo trabaja en la Mercedes con un sueldo fijo, unas buenas condiciones, y dice, venga, apuesto por ello. Pedí una excedencia, ¿sabes? Y empezamos. Y también se lo dije a mi asesor, que él trabaja conmigo en Madrid, y nos liamos los tres, cogimos un local aquí al lado, empezamos a hacer marcas, tío, y una puta locura, tío. Cuando yo me inicié en este mundo, yo hablaba a un montón de gente que tenía su marca de ropa y decía, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Dónde has comprado esto? ¿O cómo puedo hacer esto? Nadie me contestó, nadie, cero. O sea, a lo mejor hablé, sin exagerarte, a 30 o 40 personas y no me contestó nadie.
Y yo dije, ¿por qué coño no me contesta nadie? Nadie mí me me quiere pasa ayudar, muchas veces. no lo entiendo. Y yo digo, pues bueno, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Que con los años me di cuenta que dije, coño, si la gente quiere que yo le haga la marca de ropa, vamos a mostrar esto en las redes sociales, cómo podemos hacerlo. ¿Qué pasa? Que a día de hoy nosotros le hacemos todo. O sea, le creamos su marca de ropa de 0 a 100. O sea, registro de marca, etiquetas personalizadas, cajas personalizadas, página web, sesión de fotos, el producto terminado, empaquetado, todo. O sea, como lo digo yo, llave en mano. ¿Por qué? Porque yo ya cometí un montón de errores. Yo he estado en Turquía, he estado en Marruecos, me he recorrido toda España buscando fábricas, buscando proveedores buenos, de fiar, ¿sabes? Y lo he conseguido, pero me han costado 5 o 6 años y yo a día de hoy... Pateando y no, o sea, te estoy sincero, a día de hoy, echamos la cuenta hace unos meses, me habré gastado yo como 300.000 euros en buscarme todo lo que tengo, en Blammez, en todo, en buscar proveedores, en pedir 20 camisetas para ver cuál vale, en pedir tejido, en que me haga una producción un fabricante y la tenga que tirar a la basura. Qué locura. Me perdí un montón de dinero, Qué locura. ¿sabes? Pero eso me ha hecho pues, saber dónde tengo que meter el dinero y dónde no. ¿Qué pasa? Que tú hoy en día quieres crear tu marca de ropa, tú no vas a cometer errores, porque yo ya los he cometido y sé que con mi equipo y conmigo te lo doy todo. Y eso se paga. Eso se paga. Eso se tiene que Eso pagar. se tiene que pagar, ¿por qué? Porque tienes un equipo trabajando en tu marca que tú no te vas a preocupar de nada. O sea, tengo clientes que vienen desde Mallorca, de Galicia, desde Valencia, de todos los puntos de España, vienen aquí o por videollamada, hacemos una reunión de un par de horas, ya se van con su proyecto y en 40-50 días le entregamos su marca de ropa. Joder. Sin problemas. O sea, él sabe que no va a tener encogimiento de la ropa, no sabe que la serigrafía se le va a quitar, Es una locura, ¿eh? no sabe, o sea, la gente en el tema de la moda hay un desconocimiento brutal, tío. ¿Por qué? Porque tú vas a fábricas a Portugal, a Bangladesh o a China, como mucha gente que Sí. estará viendo habrá ido, y pierdes el tiempo. ¿Por qué? Porque te piden mínimos de 100, 150 por diseño, eso es una locura. ¿Qué pasa? Que ahí yo vi un vacío también muy importante y como yo ahora mismo soy mi propio fabricante, que tengo mis máquinas, yo hago las marcas de ropa y hago como mucho de cada diseño 15 o 20 unidades. ¿Qué significa eso? Que tú no paralizas stock ni paralizas dinero. Y puedes testear. Y puedes testear, que es lo más importante. Nosotros hacemos una marca de ropa desde 6.000, 10.000 hasta lo que quiera el cliente, pero con muchos modelos y todas cantidades. Qué bueno. Lo que funciona, lo repetimos. Eso es. Y lo que no funciona, pues lo vendemos en rebajas, pero tenemos 10, 15 unidades. Qué bueno. ¿Qué pasa? Que eso es la hostia, tío. Y se venden muy bien. Y se vende muy bien y lo que digo, el cliente tiene... Bueno, el cliente sabe lo que le gusta a su público, que hemos estado un año completo y serio en la empresa. Ajá. Y tenemos un objetivo muy alto, que mi equipo me decía otra vez, estás loco, porque era imposible. Imagínate de arruinarte y de no tener ni un duro a decir... Bueno, mi objetivo, te lo voy a decir, es que a la gente yo sé que le gustan los números y tal. Sí. Mi objetivo, Llama mucho. mi objetivo, te digo, era hacer $500.000 euros en Ya. el 2022, ¿vale? Y la gente me decía $500.000. que estaba loco y qué tal. No lo hemos conseguido, por poco, ¿vale? Por poco. No puedo, o sea, no voy a decir la cifra porque ya es demasiado, pero ya te digo, era el objetivo hacer 500.000 euros. Es una locura. Era una locura, o sea, mi equipo me decía, tú estás loco, es imposible, ojalá que sí, lógicamente, pero era muy difícil, las cosas como son. Claro. O sea, de venir de hacer una o dos marcas a de querer hacer $500.000 es mucho dinero, ¿vale? Y ya te digo, fue el año una puta locura, o sea, lo reventamos, ¿sabes? Y acaba el año hace unos días y muy contento, tío, muy contento. Y previsión para el 2023 es superar el $500.000 con creces, ¿sabes? Qué O sea, bueno, tío. Estar en 600.000 euros por lo menos. Qué bueno. ¿Sabes? Hablamos de facturar, que la Claro, gente claro, aquí, sí, por favor. Sí. Aquí todo el mundo sí, se sí, piensa sí, que la gente ya facturar, está pensando en pero- Lamborghini, Eso casa es. de lujo. No. Hay que pagar muchos gastos, no, que no. aquí hay muchos gastos No, fijos. y yo soy sincero, o sea, yo todo lo que he ganado en el 2022 lo he gastado en máquinas, lo voy a gastar en máquinas. Inversión, es que es Sí, lo mejor. o sea, sin- tú lo has visto, estamos llenos de máquinas, estamos mejorando el taller de confección, he comprado tejido de Turquía, voy a comprar ahora otras 2 máquinas, planchas nuevas, todo es para reinventar, o sea, para reinvertirlo en la empresa, ¿vale? Lógicamente, Si no inviertes, no creces. claro, o sea, ya te digo, yo me he gastado un montón de dinero en reformas, en mejorar una máquina, en empleados, todo, ¿sabes? O sea, que ya te digo, pienso, no, quiero pasar los 600.000 euros.